¿creéis que no va a bajar el precio en España? Yo sé que no va a haber un desplome, un crash, porque la oferta pesa mucho, pero no tengo tan claro que no vaya a caer el precio. Suecia es otro país con la oferta muy restringida, muy restringida. Tiene una regulación, creo que casi incluso peor que España a la hora de nueva construcción, de licencias, etcétera, etcétera. Y la vivienda cae un 13%. Por lo tanto, y en muchos estados de Estados Unidos, pues más de lo mismo, ¿no? Con problemas de oferta también. Depende, vamos a ver hasta dónde llega el BCE, que sabemos que de momento tiene una inflación disparada y a pesar de que nos digan que la van a controlar, yo no creo que sea tan sencillo. La inflación nunca se vence rápido, siempre tarda mucho en controlarse. Y creo que estaremos cercanos a la tasa terminal del 4% y además hasta 2024, no sé si hasta mediados no veremos bajadas de tipos. Esto va a hacer mucho daño en el sector. Lo está empezando a hacer ya, pero es que queda lo peor. Yo insisto que queda lo peor y sí espero cierto shock deflacionario, ¿no? No una espiral muy importante, pero sí, evidentemente, caídas del precio y esto ya en función de cómo lo mires, ¿no? Como propietario pues es una desgracia, como inversor, evidentemente salen las oportunidades, ¿no? De toda crisis hay que buscar el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, luego nos contarás un poco, pues, cómo para todos aquellos inversores que no tienen capacidad de una entrada, pues, oye, cómo invertir a través de fondos REITs, de tokenización. Ahora hay muchas maneras de entrar al sector de bienes raíces sin necesidad de comprar el inmueble físico, ¿no? Y eso creo que te lo dejo para luego. Y me queda ya el programa, bueno, el BCE y ya con esto acabo, que lo habéis comentado también antes, Gonzalo, el papel que está teniendo el Banco Central, distorsionador por completo. Y vamos a ver, pues yo cada vez veo a la banca central con menos herramientas, ¿no? No sé cómo va a acabar todo esto. Vivimos en una economía en la que de más deuda que solo se sostiene con tipos de interés cada vez decrecientes, ¿no? A medida que sube la deuda, los tipos de interés tienen que decrecer, incluso en terreno negativo, ¿no? De ahí ya, para otro debate dejamos por qué tienen tanta prisa en establecer las CBDC, ¿no? Pero yo veo una economía que le veo un callejón que cada vez se estrecha más, ¿no? Y bueno, pues tengo ganas de ver cómo acaba todo. Europa ha tirado por la fragmentación, han llamado, y yo creo que es lo contrario, ¿no? Que es un programa de fragmentación, porque están haciendo QT o reducción de balance con algunos países, reducción de balance con los países periféricos o del sur para que las primas de riesgo no se disparen. Realmente esto es favorecer a unos y perjudicar a otros, por decirlo así, también de forma un poco... ¿Hasta cuándo van a estar alemanes, holandeses, austríacos tragando esto, ¿no? Ahora mismo la emergencia climática y la escasez energética creo que ha permitido que traguen un poco más, pero yo insisto que no lo sé. No sé hasta cuándo van a tragar y creo que no siempre se van a poder controlar las primas y volvemos a ver crisis periféricas importantes y en ese papel, en ese rol, va a tener mucho que ver el sector inmobiliario, que como habéis comentado es un colateral muy importante en todo el sistema económico, ¿no? Por lo tanto, ojalá ser optimista. Creo que hay que verlo también como ojos de inversor. Ahí sí que se puede ser optimista porque veremos la típica espiral deflacionista, ¿no? Después de un ciclo de auge. Y ahí hay que verlo, ¿no? Como oportunidad. Pero creo que el ciclo aún no hemos visto lo peor y vendrán curvas y como ha sido el tema principal, el sector inmobiliario siempre está, pues, es un protagonista claro, ¿no? No la situación de 2008, pero desde luego que se verá afectado y bueno, pues yo unas caídas del 5, incluso hasta el 10% creo que pueden venir, ¿no? Luego es muy puntual, depende de las ciudades y tal, pero en agregado creo que podemos estar en esos entornos. Y bueno, ahora dejo el paraguas abierto para que me caigan por aquí todo tipo de respuestas, pero por desgracia mañana os seguiré viendo porque me interesa mucho la respuesta, sobre todo esa situación de España, a ver cómo la veis, si creéis que no va a caer. Yo creo sinceramente que sí y bueno, he tratado de exponer un poco el porqué, pero evidentemente acepto cualquier que me debatáis un poco esta opinión, porque claro, no es un argumento sólido ni mucho menos y tiene que estar abierto siempre a escuchar otro tipo de líneas, ¿no? Así que nada, una pena que nos dejar, Cristóbal. Muchas gracias a Gonzalo. Gonzalo, cuando vengas por Madrid tengo unas cervezas pendientes contigo y Ernesto, que no te conocía, y Héctor, como siempre, un auténtico placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, José. Te tomo la palabra. Y una pena, ¿no? Que te tengas que ir. Solo brevemente, que José se vaya. Sí, bueno, que me imagino que lo vas a ver
luego grabado. Cuando me refería a que no iba a caer tanto el precio, me refería a este año, ¿vale? Como algo muy corto plazo. Vale. Pero yo sí tengo, y lo voy a mostrar más adelante, ahora nos lo cuentas, un gráfico Jorge. bien interesante de los ciclos, de los precios de los inmuebles aquí en España. Y sí, evidentemente en los próximos años se va a ver una caída. Pero yo lo quería circunscribir al año 2023. Vale. Vale, Ahora nos lo explica en detalle y luego lo verá José. Y José, ya te emplazo que seguramente te volveré a llamar en cualquier momento para un programa, pues bien sobre esas CBDCs que has adelantado o sobre cualquier otro de los temas que tú dominas también. Muchas gracias y nada, lamento que te tengas que ir y aquí nos quedamos pues ahora comentando todo lo que has dicho en esta última intervención y nada, cuando quieras pues nos pones comentarios, etcétera y seguimos en contacto. Gracias, José, y suerte en lo que tienes ahora, que no sé, pero creo que es algo relacionado también con estos temas, ¿no? Económicos. Sí, te dejo bien acompañado, Cristóbal, y nada, un abrazo al resto. Nos vemos en la próxima, creo que sí, estamos en contacto. Chao. Vale, gracias, José, hasta la próxima. Pues venga, Gonzalo, y luego Ernesto nos cuente esas previsiones de Europa y de España que nos ha prometido que nos va a levantar un poco el ánimo y Héctor lo que quiera. Te lo voy a Gonzalo. levantar y luego te las voy a hacer caer. Baja. De acuerdo, todo lo que sube baja, ya sabes. Adelante, Gonzalo. Vale, pues voy a seguir un poco la línea de lo que ha dicho José, ¿vale? El empobrecimiento es real. Es una cosa que ha comentado, ¿no? Que no ha sido la economía española desde el año 2008. El empobrecimiento es real. Una de las comparativas que saqué en Brújula Mercado hace meses era precisamente la renta per cápita de Italia. A ver, todas las de Europa se veían bastante planas, débiles en comparativa, pero por ejemplo, la renta per cápita de Italia en términos reales estaba exactamente a niveles de hace 20 años. Es decir, si tú cogías al italiano medio, su calidad de vida no había mejorado en los últimos 20 años, lo cual era dramático, porque el caso de Italia sí que era peor que ninguno. No porque estuviese peor que el resto, sencillamente porque había perdido mucha más coste de oportunidad de haber crecido que el resto habían crecido despacio, pero habían crecido incluso más. Y en el caso de Italia no ha crecido nada en 20 años. Tiene la renta per cápita equivalente a la de hace 20 años. Brutal. Y eso es Europa. Para mí eso es Europa. No refleja para nada, lo hemos explicado mil veces, por ejemplo, los bonos, la tasa de interés de endeudamiento que tiene España e Italia no reflejan para nada la tasa de interés de endeudamiento real que tendrían sin el BCE, la que tendrían realmente pues, en economías reales. De hecho, hablando de términos reales, hablando de rentas per cápita, hablando de crecimiento real, de la calidad de vida que tiene la gente en términos reales, siempre me acuerdo de una de las palabras que hizo uno de los discursos de este señor, de Vladimir Putin, hace meses, que dijo, lo compartí en redes, lo sacamos aquí también en uno de los debates que hicimos. El tipo dijo literalmente algo así como las economías ficticias de Occidente. ¿Por qué? Porque estaban basadas en políticas monetarias expansivas que se recompran a sí mismos los activos con dinero que fabrican de papel. Lo que muchos también han dicho, no, nosotros no, los franceses básicamente, los que llevan décadas diciendo que Estados Unidos estafaba al mundo porque imprimía los billetes con los que pagaba sus deudas. Y eso lo decían los franceses. Y lo han insistido siempre los franceses. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no cambia el modelo. En cuanto a si puede caer o no el precio de los inmuebles, que es lo que le preocupa a la gente, en España en concreto, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora, si puede caer o no el precio de los inmuebles, ya nos enfrentamos a esa posibilidad cuando pasó la de 2008, cuando todo el mundo estaba súper pillado, todo el mundo tenía hipotecas porque daban crédito a tutiplén. Y en aquel momento recuerdo sencillamente que había un sentimiento de que la vivienda caía. De hecho, en términos reales podíamos ver que era más fácil acceder a precios de vivienda más atractivos. Los precios de la vivienda corrigieron en términos generales y globales también, sí, pero no caían tan fuerte porque para el año 2010, incluso para el año 2012, había riesgos crediticios en España a nivel gubernamental. Había una crisis importante que era ya obvia, que nadie debatía. No eran brotes verdes, sí, no. Ya se sabía que había una crisis. Estábamos en una crisis. Para aquel momento, de 2008-2009, sobre si hay una crisis, no, la economía está fuerte y brotes verdes, ya se empiezan a ver los brotes verdes que decía Solves, después de vender el oro y demás. 2 años después ya todo el mundo sabía que era una crisis y que estaba afectando y que había una tasa de paro que se había disparado. Ya está, esa es la película. ¿Y qué ocurre? Que el mercado inmobiliario tampoco caía tanto como se podía esperar. En aquel momento yo me acuerdo que ya hacía yo algunos reportes, algunos análisis, algunos comentarios sobre mercado y era como, evidentemente, los inmuebles inmobiliarios también van a caer como, o sea, los activos inmobiliarios van a caer como el resto de activos están cayendo. No caían. ¿Por qué no caían? Pues por una razón muy sencilla. Lo que tú has dicho, Cristóbal. No existe la dación en pago, se queda el inmueble el banco y como los bancos estaban hinchando los stocks en vivienda,
Aquí la banca no pierde nunca. Entonces la banca va a decir, no señor, el mercado no se liberaliza. El mercado está súper intervenido. Nosotros estamos apuntados con crédito del Banco Central Europeo a cheque en blanco, es decir, a barra libre, lo que haga falta. Y mientras tanto, todos los inmuebles que nos quedamos, lo implícito entre caballeros de que nadie va a vender sus stocks de inmuebles. Ni el BBV, ni el Santander, ni las cajas de ahorros de aquel entonces, nadie saca los activos a la venta. ¿Por qué? Porque en el momento que los saque, provocamos una caída en el precio de la vivienda. Y tonto el último. Es decir, si empieza a liquidar BBVA stocks de vivienda para recuperar liquidez, que era lo que realmente quería en ese momento, tener liquidez, porque era un problema de solvencia, acordaros, hasta que intervino en 2012, creo que fue cuando Draghi dijo aquello de que a partir de este momento decidiremos, a partir de ciertas tasas de interés del bono, empezaremos a intervenir. Y fue cuando se alcanzó el 7%, por encima del 7%, el bono a 10 años de España y de Italia. Y una semana después, cuando el Parlamento discutía sobre si era la quiebra del euro, acordaros que se llegó a hablar de la quiebra del euro en aquel momento, porque dicen que no había capital para rescatar a Italia y España. Dice, se ha rescatado a Irlanda, se ha rescatado a Portugal, se ha rescatado a Grecia. Rescatar a España e Italia, a las dos a la vez, porque las dos a la vez están llegando a ese punto de quiebra, de default, que el default se considera que era por encima del 7% del bono, cuando tenían que ser intervenidos, porque no se podía consentir que estuviesen colocando deuda por encima del 7%. España y Italia llegaron a la vez a esa meta y era como, bueno, ahora hay que rescatar que a España e Italia trillones de euros. ¿Quién se cree esto? Que más del 40% del PIB de Europa esté comprometido y rescatado. Nadie se lo cree. Entonces optaron por la siguiente opción, darle a la máquina y empezar a comprar la deuda ellos mismos cuando ellos fabricaban. Con este escenario, lo que ocurrió en España fue eso, que los bancos dijeron, no señor, el mercado inmobiliario no cae. ¿Por qué? Porque lo tenemos en stock y porque es nuestro capital. ¿Queremos liquidez? Sí, pero si nos ponemos a vender inmuebles, lo más probable es que empiece a caer el precio, entremos en una guerra bancaria entre nosotros mismos por ver quién se liquida más rápido ese stock sin que se hunda el precio. Entonces, acumulación distribución, que es lo que llaman en bolsa, que es simplemente empezar a acumular activos, evitando que el precio caiga. Y cuando tú decides que ya tienes suficientes activos en cartera, que es lo que tenía la banca, empiezas a venderlos paulatinamente a los mejores precios que puedas. Es decir, a esperar el momento en que suban para empezar a liquidarlos. En este momento podían esperar lo que hiciesen porque tenían barra libre, insisto, porque a partir de 2012 se les dio barra libre de liquidez por parte del Banco Central Europeo y se impidió. Para mí era una trampa porque era un mercado intervenido igualmente. No era un mercado libre en el que se pudiese comprar el inmueble al mejor postor y donde las familias pudiesen ver que ya que había una crisis y ya que había una tasa de paro que estaba casi en el 24%, por lo menos cayesen los precios de los activos y hubiese oportunidades de invertir. No las hubo en el sector inmobiliario porque estaba intervenido. Caramba, Gonzalo, pues muchas gracias por ese análisis y bueno, a ver qué añaden Héctor y Ernesto bueno, esas previsiones, ¿no? Y a esa, yo por lo que he entendido, aquello que se hizo fue una especie de patada para adelante, ¿no? Tiramos Sí. la pelota, fabricamos dinero y dejamos un endeudamiento infinito y bueno, ahora parece que la Cachondeo. pelota va a caer sobre nuestras cabezas, ¿no? Ernesto, Héctor, ¿qué más nos podéis? No sé quién quien quiera de los dos primero, pues. Estáis silenciados. Adelante. Que no sé quién va. ¿Va Ernesto o no? ¿Y tú quién va? Venga, pues Ernesto, venga, te toca. Vale, Sáquenos vale. unos gráficos. A ver, Héctor, ayúdame allí con los gráficos de aquí de Europa. Bueno, vamos a ver qué puede pasar aquí en Europa. Bueno, o lo que se espera, ¿no? Estos son parte de mis investigaciones. Yo no tengo la verdad absoluta, pero me intento documentar y leer mucho sobre el tema, intentar, bueno, analizar un poco esta situación y viendo aquí un poco por qué se considera el sector inmobiliario una inversión segura, ¿no? Entre muchos de los inversores o entre la gente común. Es que el acceso a la vivienda en la Unión Europea en las últimas décadas se está encareciendo. Es decir, el precio de la vivienda, que es la primera gráfica de la izquierda, ha sido bastante importante. En algunos países, vemos el caso de Alemania, Portugal, la Unión Europea en su conjunto. Alemania, por ejemplo, tuvo una apreciación del precio de la vivienda en 80% en la última década. O sea, es algo brutal, ¿no? Y por eso es que allí en Alemania también se está observando una burbuja inmobiliaria que ya está explotando, ¿no? Vemos el caso de España como analizando esa década, pareciera que fue como una década perdida en el precio de los inmuebles. Esto yo lo tomo de un portal
bien interesante que hacen análisis bastante buenos que se llama elordenmundial.com, ¿vale? Ellos hacen un esfuerzo bien interesante de procesar la data y presentarla de una forma bien amigable y tienen unos análisis allí bastante críticos también, ¿no? Y si vemos el precio del alquiler también ha subido mucho, ¿no? Bueno, en algunos países más que otros. Pero esto es lo que de alguna forma, por estas razones que muchos inversores, tanto internacionales como nacionales, consideran que esto puede ser un activo refugio, ¿no? Para invertir y para meter allí, o inclusive sus ahorros, ¿no? O para endeudarse a largo plazo, ¿vale? Ahora, lo preocupante es esto, ¿no? Lo que venía comentando también Gonzalo, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Desde el año 2012 en adelante, un adormecimiento total del coste del dinero, ¿no? De alguna forma allí, bueno, hasta un periodo negativo tuvimos y actualmente lo que preocupa es esta subida de la curva, ¿no? Una curva casi que vertical. Entonces es una subida brutal que en la parte de abajo del gráfico lo vemos desde el punto de vista porcentual, una variación de 3, 4 veces el tamaño, sí, o sea, se ha encarecido el precio del dinero en 3 o 4 veces. Vamos ya a un ritmo bastante acelerado al 4%. Estoy seguro que vamos a llegar allí. En el caso del Euribor, ¿no? Este es el caso del Euribor. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Europa? Algo muy similar a la situación en Estados Unidos, la mayor contracción de solicitud de hipotecas en la historia de Europa, ¿vale? Aquí lo estamos viendo en estos finales del 2022, inicio del 2023, ¿vale? Así que, bueno, si lo analizamos con el año 2008, inclusive es peor, ¿vale? Es peor ahora esa contracción de la solicitud de hipotecas que luego de la gran crisis financiera del 2008, ¿ok? Ahora, cuando analizamos esto desde el punto de vista de la caída del precio por países, hay unos que salen mejor parados que otros, ¿no? Y bueno, yo creo que el caso aquí de España es una de estos son estudios de Fitch Ratings, comentan que España no va a vivir esa gran caída brutal del precio de los inmuebles, ¿ok? Como sí se va a ver en Australia, sí se va a ver en Dinamarca, en Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Canadá, ¿vale? España pareciera que la caída no va a ser tan fuerte, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo digo que a lo mejor hay que alegrarse un poco de las miserias de los vecinos. ¿Sabes? Como que, bueno, al vecino le va a ir peor que a mí, así que estoy mejor. Ahora, ¿por qué se considera esto que en el caso español no va a caer tanto, o que se puede mantener un precio estable por lo menos en los próximos, este año, ¿no? Quizás este año y un poco a lo mejor el año 2024? Es que hay un índice de burbuja inmobiliaria que lo publica el banco UBS, que se llama así, el Real Estate Bubble Risk, y ellos lo sacan anualmente, ¿vale? Entonces es una forma de intentar identificar burbujas inmobiliarias. Yo sé aquí un ranking de las ciudades con mayor burbuja inmobiliaria, con mayor riesgo de burbuja inmobiliaria, que son el color rojo, y luego hay ciudades que están como el color amarillo, donde hay un riesgo a lo mejor medio, y luego color verde, que es donde el precio del inmueble en todo caso pudiera considerarse un precio justo, ¿no? O sea, en el caso de Madrid está como, por ejemplo, Madrid como un proxy al mercado español, porque sabemos que esto va casi que calle por calle, pero analizando un poco esa situación de la capital, entonces vemos que el mercado español no, o por lo menos desde un punto de vista general, pareciera que no está en riesgo de burbuja y por lo tanto esta caída no se ve tan pronunciada. Una caída aquí, por ejemplo, vemos una caída real de los precios en aproximadamente un 5%, pero en otros países puede llegar a un 20% más, ¿vale? Entonces, para entrar ya en el caso del mercado español, ¿no? Que aquí, bueno, el invierno viene porque sí, ¿no? Y estos son datos también, un estudio de Bankinter, que comenta que las transacciones de inmuebles van a caer de forma importante, a lo mejor en este 2023 y otro tanto en el 2024. Estas son caídas en las transacciones. No estoy diciendo en el precio, sino en las transacciones de compra-venta, ¿vale? Así que se espera un enfriamiento, pero no ese gran colapso apocalíptico, ¿no? Ahora, cuando lo vemos un poco también con el tema de si hay o no una explosión de la burbuja inmobiliaria, lo que vamos a ver es si es una caída en la compra-venta, ¿vale? Por ejemplo, en diciembre, que los últimos datos
se observó una caída de un 21% en la compraventa, ¿vale? Ahora, cuando vemos también, esto puede ser también una caída que se ve en la vivienda nueva, en la vivienda usada, ¿vale? También hay caídas en esa compraventa. Ahora, ¿cómo se traslada eso al precio? Es allí la gran pregunta, ¿vale? Y entonces vemos un poco, a lo mejor me salto esta para acá, cuando hacemos un análisis un poco de oferta-demanda, ¿no? Es decir, vemos, y estos son datos bien interesantes que los publica Idealista, ¿no? Que yo creo que tiene una data bien, bien potente y una data inclusive casi que calle por calle, ¿no? Así que vale la pena, sí, las personas que son y se quieren meter en el mundo inmobiliario tienen que meterse en Idealista y a lo mejor pagar algunas de sus suscripciones para acceder a la data más profunda, ¿no? Pero que vemos que en la demanda resulta que tanto en la demanda de compraventa y en la demanda del mercado de alquiler resulta que tiene una tendencia alcista, ¿no? O sea, que no aún se mantienen máximos históricos, la demanda tanto para comprar como para alquilar. Cuando vemos los inventarios, para ver la oferta, del lado de la oferta, para luego hacer el balance, vemos que los inventarios resulta que han venido cayendo tanto para la venta como inventarios de inmuebles para alquilar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el precio no se vea tan afectado. Entonces, se sigue viendo un precio bastante bien en el corto plazo, ¿no? Para el caso del precio de la compra-venta. Y aquí ha caído un poco el precio para el alquiler, ¿vale? En el metro cuadrado, ¿no? Estos son aquí valores del metro cuadrado. Entonces, allí donde cuando hacemos un análisis un poco más profundo, vemos que a lo mejor es por esta una de las razones por las cuales el precio no se va a desplomar. Pero resulta que tenemos esta parte relacionada a la demanda, que es el esfuerzo hipotecario aquí en España, ¿no? Lo habíamos visto que en Estados Unidos era el 50%, en el caso de España está subiendo también de forma dramática. Y es que podemos ubicarnos a un nivel de 40%, que es lo que tendrían que destinar las familias de su ingreso total al pago de la hipoteca. Que habíamos visto antes de la gran crisis del 2018, que ese esfuerzo hipotecario ya estaba por encima del 50%. Pero aquí lo que preocupa es esa subida del esfuerzo hipotecario. ¿Por qué? Porque también las tasas de interés están subiendo de una forma muy radical, muy, muy rápida y en muy poco tiempo, ¿no? Y lo que comentaba Gonzalo, del tema del empobrecimiento de España, aquí vemos un dato interesante de la variación de la renta disponible en los hogares españoles y de otras partes del mundo, de la OECD principalmente, desde el 2019 para acá. En poco tiempo, la familia española ha perdido un poco más, aproximadamente el 8% de la renta disponible, en apenas pocos trimestres, ¿no? Así que, y es el país que más ha perdido renta disponible entre todos los países de la OECD. Entonces, en esta circunstancia, bueno, el mercado inmobiliario, lo que es la demanda hipotecaria, etcétera, se va a ralentizar, ¿no? Y aquí lo que estaban esperando es el tema de los ciclos, ¿no? Del precio de los inmuebles. Es que este es un estudio hecho por el gerente general de Idealista. Él tiene su propio estudio, bien interesante, y él plantea que hay los ciclos, ¿no? De boom and bust, de crecimiento y caída del precio de los inmuebles en España. Y él tiene este ciclo predictivo y que dice que estamos entrando en el 2023, podría ser un punto de inflexión en el precio de los inmuebles, que podrían caer, conseguir un precio mínimo, o sí, experimentar un precio mínimo el 2027-2028, y allí serían las máximas oportunidades de compras para invertir luego para largo plazo. Así que aquel que esté esperando invertir al mejor precio, bueno, tiene que seguir esperando unos años para que el precio a lo mejor llegue a este valle que está aquí, 2027-2028, y luego comprar barato, entre comillas, y luego esperar otro bull market hacia el 2032-2037, ¿vale? Entonces aquí, de alguna forma, esta persona, Daniel del Pozo Salinas, él tiene allí sus ciclos que él suele decir que los ciclos inmobiliarios aquí en España duran aproximadamente entre un 12-15 años, ¿vale? Y que ya estamos al final del ciclo anterior. Así que bueno, ahí hay oportunidades para los que lo quieran ver esto como un activo de inversión. Ahora, ¿y quién puede salvar el mercado español en el caso de caída? Bueno, resulta que el vecino Portugal acaba de eliminar las Golden Visa por un problema también de acceso de la vivienda y de la presión política interna.
y tenían una década ofreciendo Golden Visas a diestra y siniestra a cualquier inversor y le daban la visa portuguesa. Y bueno, y resulta que se espera que ahora una avalancha de inversores especuladores al mercado español para comprar inmuebles y allí, de alguna forma, bueno, a lo mejor ese sería el que pueda salvar al precio en caso de caída, ¿no? Bueno, esta es una broma, un chiste de mal gusto, pero bueno, ahí pudieran ver, eso pudiera causar otro, quizás, esperar que el precio a lo mejor no caiga tanto si llega esta avalancha de nuevos inversores y que yo que estoy en el mundo de las inversiones, sí, se ve mucho la inversión latinoamericana, que antes no pensaba invertir en España, ahora sí lo hace. Su destino natural era Estados Unidos y ya no, entonces se están viendo ahora, mira, porque si un inmueble aquí con 500,000 en Madrid, compro el triple de metros cuadrados que en Miami, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí son oportunidades para ese inversor especulador y, bueno, de alguna forma podría mantener el precio a flote en el mercado español, ¿no? Y luego, bueno, podríamos entrar luego más adelante a ver qué tan rentable es realmente la inversión en ladrillos. Gracias, Ernesto, y menos mal que aún nos queda Portugal, como se suele decir. Héctor, creo que tú vas a ir acabando tus ya lo quieren quitar, ¿eh? ¿Eh? ¿Perdón, Gonzalo? No, perdón por la interrupción, pero lo que estaba diciendo Ernesto, una de las propuestas que escuché que había hecho, creo que era Más Madrid, decía que querían quitar la concesión de nacionalidad por la compra de inmuebles de por encima de 500.000 euros, porque era altamente especulativo y porque tenían que acceder la familia española a la vivienda. O sea que hasta eso lo ha quitado Portugal, pero España también está hablando de quitarlo. Y si lo quitan la única red, como decía Ernesto, de inversores que podía entrar a comprarlos si se desploma. Pero se lo queda la banca, probablemente. Claro, sí. Sin duda, la banca siempre gana. Héctor, tu inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.